comunicar, pero como dije en algún momento hay maneras, ¿no es cierto?, de estructurar el mensaje. Yo puedo llenarles esta noche de muchas ilustraciones y salir bien contentos y reír. Y usted puede haber comido un bonito tiempo de alegría y todo lo demás, pero después eso se va entre el camino que usted llega a su casa. Podemos comer mucha Biblia esta tarde y posiblemente usted le da una indigestión porque no está acostumbrado a comer mucha Biblia esta tarde. Entonces hay que hacer las cosas equilibradas, hay que hacer las cosas balanceadas. Sin embargo, cuando uno predica, uno tiene muchos versículos, ¿no? Especialmente cuando uno quiere proponer, escúcheme bien lo que quiero decir, proponer una manera de ver las cosas que no necesariamente tiene que ser su manera de ver las cosas, pero que es posible que usted quiera asumirlas como algo suyo, ¿ok? En dos palabras, usted no tiene que creer lo que yo digo si usted no lo comprueba en la Biblia. ¿Estamos? La primera cosa, ¿estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Ya, pero la otra cosa es importante. Si yo soy su pastor, usted tiene que aprender. Yo no quiero decir a obedecer, esto no es una imposición. Usted tiene que aprender de alguna manera a tomar las pautas necesarias como para tomar en cuenta que si uno estudia o si uno comparte con usted es porque uno quiere que usted crezca. Cuando nosotros somos llamados al ministerio, la primera razón de nuestro llamamiento, o sea, la primera razón por la cual Dios nos llama es esto que dice Mateo capítulo 28, ¿no? La gran comisión. Y pues, ¿no es cierto, no? Y evangelizad, y enseñad, y bautizar. O sea, eso es nuestra comisión. O sea, tenemos que hacerlo, ¿ok? Ahora, el problema es cuando muchos de nosotros nos desviamos, ¿no? Nos desviamos de la doctrina. Entonces, en la Biblia, escúcheme bien, hay una conducta de Dios. Eso se llama la voluntad general de Dios. La voluntad general de Dios dice que Dios no quiere que ninguno se pierda. Dios quiere que todos sean salvos. Esa es la voluntad general de Dios, ¿ok? Pero hay una voluntad permisiva de Dios. ¿Y cuál es la voluntad permisiva de Dios? La voluntad permisiva de Dios tiene que ver con que algunas personas no quieren ser salvos. ¿Entiende usted? No quieren ser salvos. No quieren, pues, ¿no es cierto? No. Han escuchado, han entendido, pero no quieren ser salvos. No quieren. Entonces, el que se muera se va al infierno. ¿Entiende usted? Y eso no es culpa de Dios. ¿Entiende usted? Ni siquiera es culpa de aquella persona que le enseña, ¿no? Porque no se puede decir que me enseñó mal y por eso no aprendí. ¿Me entiende? Así que siempre va a ser responsabilidad de la persona que recibe el mensaje. Ahora, estamos hablando un poquito acerca de hombres. Hace algunos años atrás tenía la oportunidad de conversar con varios hombres en una pequeña conferencia que tuvimos. Y en esos días, varios de los hombres que durante varias noches salieron, hicieron decisiones, era un campamento de varones en el Perú. Y interesante, varios de esos varones, estoy hablando de por lo menos unos 40, 50, ¿no? A lo largo de la semana tomaron decisiones. Conversé con ellos después de predicar y por lo menos de los 40 personas que salieron adelante, por lo menos unos, ¿qué le digo? Unos 28, tal vez, me confesaron que parte de su problema de no ser hombres como ellos hubieran querido es porque no tuvieron papá. Porque no tuvieron papá y en algunos casos porque tuvieron un papá alcohólico, porque tuvieron un papá abusador, en fin, todos tenían una, vamos a decir, una buena excusa, ¿ok? Ahora, escúchame bien, cuando hablamos del hombre que Dios desea, estamos hablando de que aquí tú no tienes que pensar en que no tuviste el papá que hubieras querido o que Dios hubiese deseado para ti, porque Dios te está presentando por medio de su palabra qué es lo que Él quisiera que tú seas como varón. Ahora, las señoras, las damas que hay aquí en esta noche, las personas que nos escuchan en esta noche, sean jóvenes, sean señoritas, sean abuelitas, sean como sea, usted es responsable y usted está obligada o obligado a poder reconocer que la palabra de Dios sí estipula, sí dice cuáles son los requerimientos, ¿no?, que Dios desea de un hombre. ¿Me comprende usted? Para que cuando usted tenga la oportunidad de conversar con alguna otra mujer,
dama, señorita, usted le diga, esto es lo que Dios quiere. En dos palabras, nadie puede pecar de ignorante en este tema cuando la Biblia es completamente expuesta en ese sentido. ¿Me entiende usted? Así que no existe una excusa para decir que por el tipo de familia o por el tipo de papá que tuve o que no tuve, yo soy así. ¿Me entiende usted? Ahora, sí existen dificultades, puede ser generacionales, emocionales, psicológicas, traumas que uno tiene de niño. Sí, eso sí existe, eso no es una broma, eso es verdad, eso es cierto. Pero pues, tiene cura. ¿Entiende usted? Más sobre todo cuando entra el Señor Jesucristo por medio del Espíritu Santo en su vida. ¿Entiende usted? ¿Lo cree? Ok. Entonces, el hombre que Dios desea, vamos a recordar un poquito, ¿no? Habíamos dicho de que tiene que ser, en este caso estamos hablando, tiene que tener integridad en su conducta, ¿ok? Y el domingo pasado dimos alguna idea por qué las señoras, por qué las mujeres las esposas específicamente, deberían de entender por qué Dios diseña al hombre como cabeza de la mujer. ¿Me entiende usted? Que no fue por ningún asunto discriminatorio ni nada por el estilo, ¿verdad? Sin embargo, cuando nosotros llegamos a este punto, tenemos los varones, cuando nos confrontamos con Dios, y eso lo hacemos los varones todos los días, lo hacemos de diferentes maneras, porque como dije el otro día, ¿no? Los varones somos esas personas que tal vez no somos detallistas en todo sentido, pero en el interior sí pensamos, sí razonamos, sí cavilamos, pero no controlamos. No nos controlamos muchas veces. Entonces, uno todos los días, uno necesita evaluar su caminar, evaluar su pensar, evaluar su relación con Cristo todos los días. Eso hacemos los varones todos los días, ¿verdad? Y la única manera, el único elemento que va a estar a nuestra disposición para poder dar el efecto de nuestra evaluación se llama el Espíritu Santo, pero que actúa a través de la conciencia, a través de la conciencia. 1 Corintios capítulo 4, versículo 4 al 6 dice, y aunque mi conciencia no me acusa de nada, no por eso quedo justificado, quien me juzga es el Señor. Así que no juzguéis ustedes nada antes de tiempo. Okay. Pablo dice claramente, mi conciencia no me acusa. Pablo está diciendo de que todo hombre, toda persona, específicamente toda persona, tiene una conciencia que le acusa. Me va a decir que no. Todos, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ¿y qué cosa es la conciencia? Ahora, la conciencia es la voz interior con la que Dios orienta a las personas desde su nacimiento. En este caso no estamos hablando del Espíritu Santo, estamos hablando del el soplo que Dios dio a los que nacemos a la vida, ¿no? Ahí está la conciencia. Proverbios capítulo 20, versículos 27 dice, el espíritu que Dios ha dado al hombre es luz que alumbra lo más profundo de su ser. Ahora, pastor, ¿el espíritu que Dios ha dado al hombre? Sí. ¿Que el hombre tiene un espíritu? Sí, el hombre tiene un espíritu, que no es el Espíritu Santo. ¿Me entiende usted? ¿Estamos de acuerdo? ¿Está de acuerdo conmigo? ¿No? Ahora, otra cosa es el Espíritu Santo cuando nosotros reconocemos al Señor Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Así que todo hombre tiene la capacidad de confrontarse con su conciencia. Por eso la conciencia le acusa. ¿Estamos? Que dice Job capítulo 32 versículo 8. Sin embargo, en todos nosotros hay un espíritu, el soplo del Todopoderoso nos da entendimiento. El hombre no tiene excusa. ¿Ok? Isaías capítulo 30 versículos 21 dice, tus oídos oirán detrás de ti estas palabras. Este es el camino, anden en él, ya sea que vayan a la derecha o a la izquierda. Dígame si no es cierto que desde pequeñito usted escuchaba una vocecita que le decía, por aquí no, por aquí no. Esa es su conciencia. Y eso lo puso Dios del tiempo de su nacimiento. Así que usted me dice que usted no sabe, que usted nunca supo hacer lo bueno. No, Señor. Su conciencia siempre le enseñó que era lo bueno y que no era lo correcto. ¿Ok? Ahora, pero una cosa que quisiera que quede como un cliché, como algo grabado en su pensamiento es esto. Ahora, puede ser que usted sienta que estoy jugando con usted. Yo espero que esta no es mi intención. Pero si aprendemos en el negativo,
lo que no debiéramos hacer nos va a ayudar un poquito a tenerlo presente. ¿Qué es lo que Dios no desea? Lo vimos la semana pasada y rapidito. No desea hombres pasivos, estamos hablando de los hombres. No desea hombres cobardes. No desea hombres perezosos. No desea frágiles. No desea descuidados. No desea negligentes. No desea débiles seguidores. No desea, modernistas nomás. O no desea expertos en cualquier juego electrónico. Okay, y le puse algunas cosas nomás, ¿okay? Porque podemos mencionar muchas más. Pero es lo que Dios no desea. Es lo que Dios no desea. Si yo voy a criar un hijo, o voy a tener un hijo, o voy a tener a alguien de quien encargarme, ¿no es cierto? O otro varón de quien encargarme, mi hermano, mi sobrino, alguien que está a mi cuidado, voy a tener cuidado de que no sea de uno de estos hombres. Yo no quiero formar a esta persona. ¿Me entiende usted? No voy a formar a esta persona. Si yo contribuyo a formar a esta persona, posiblemente estaré contribuyendo a un posible asesino en el futuro. Así de sencillo. Si no, fíjese todos los acontecimientos que han habido hace poco. Pasa, Josecito, dice así. Entonces, recordamos que hay diferencias físicas, ¿no? Por diseño de Dios entre el hombre y la mujer. Habíamos visto que el hombre es fuerte y la mujer es frágil, ¿ok? El hombre es fuerte y la mujer es frágil. Habíamos visto también que Dios ha llamado al hombre a gobernar toda la tierra. ¿Ya estamos en 26:30? Tan rápido. Y habíamos visto también que el hombre es llamado a poblar toda la tierra. Y habíamos visto también que el hombre tiene que trabajar. Eso fue muy importante. Y que el hombre es llamado a liderar delante de la persona. Pero también vimos la semana pasada a un Moisés que se queja y que tiene tremendas excusas y que dice, no soy digno, no soy educado, no soy autorizado, no soy elocuente, no tengo tiempo. Y Moisés resultó ser un gran mentiroso, porque él sí había sido elocuente, él era uno de los mejores oradores en la universidad en Egipto, ¿no? Y después Dios, por ese atrevimiento, por esa confrontación, Dios le pone a su hermano Aarón para que le empiece a interpretar, ya que Moisés quedó, vamos a decir, deshabilitado en su habla. Así que es bien duro confrontar con el Señor y decirle, Señor, yo no puedo. Entonces, y como resultado concluimos nosotros que el hombre de Dios debería ser un líder, debería ser fuerte y debería ser trabajador. Esa fue la conclusión a la cual llegamos la semana pasada. Pero ahora quiero definir un poquito lo que es integridad. ¿Qué es integridad? Integridad tiene que ver con ser entero, con ser completo. Eso lo saqué del diccionario. Que no le falta ninguna de sus partes, o sea, está bien articulado. ¿Ok? Es un hombre honrado y es un hombre recto. Íntegro, en dos palabras, es no ser, escúcheme bien, un hombre de doble ánimo. ¿Ok? Íntegro es no ser un hombre de doble ánimo. Uno que te dice sí y a los 5 minutos dice tal vez. ¿Entiende usted? Es pánfilo, no sabe nada, está fuera de todo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Santiago capítulo 1, versículo 1 dice, yo Santiago, siervo de Dios, el Señor Jesucristo, saludo a las 12 tribus que están en la dispersión. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas. La integridad se manifiesta a través de la obediencia a los mandatos de Dios. ¿Entiende usted? La integridad se demuestra a través de la obediencia a los mandatos de Dios. Ahora, por eso hay tantas personas que no quieren saber los mandatos de Dios. Por eso hay tantas personas que no se quieren sentar en el pew, en el asiento el día domingo para escuchar la palabra de Dios. Por eso hay tantas personas que se quieren tapar los oídos a la palabra de Dios. Pero ya no se puede, hermano. La Biblia dice el salmista dice, ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿De dónde huiré de tu presencia? Si me escondo debajo, ahí estás tú. Y si me voy por otro lado, ahí también estás. ¿Entiende usted? O sea, no hay escapatoria. Entonces, andar vacilando, andar teniendo una opinión dudosa, ¿no es cierto? No, en los propósitos que Dios tiene para mí,
no es bueno, ¿me entiende usted? No, el intentar adorar a Dios de alguna manera, aunque pues yo no estoy seguro si lo que estoy haciendo es bueno o no, tampoco es bueno, ¿me entiende usted? O haces una cosa bien o no la haces, así de sencillo, ¿no? Entonces, la persona que duda, escúcheme bien, porque esa es una definición bien sencilla, pero me gusta, ¿no? La persona que duda quiere tener la garantía de ser aceptado en los dos mundos. En el mundo carnal y en el mundo espiritual. ¿Me entiendo qué? ¿No? Es decir, todo el mundo me acepta en el mundo espiritual, bacán, soy un hombre de Dios. Pero en este mundo, que es el mundo carnal, por favor, cuando hablo de carnalidad, no estoy diciendo que es pervertido solamente, ¿ok? ¿Ya? Porque el mundo carnal es el mundo donde nosotros vivimos todos los días cuando salimos a trabajar y nos enfrentamos a las personas que no son de Dios. ¿Me entienden lo que quiero decir? ¿No? Pero por ejemplo, si las personas están ahí, vamos a decir, están mofándose o están entre, bueno, lo normal, entre lisuras y todo lo demás, y están teniendo contenido perverso en cuanto a sus cosas, y yo consiento en que, ok, qué bacán, ¿ok? ¿Qué cosa sucede? Estoy tratando sencillamente de que el resto no me considere que soy un santurrón, ¿no es cierto? No, y quiero estar bien con ellos. O sea, eso es lo que no es un hombre, en un sentido, ¿no? Porque no es un hombre íntegro, ¿no? Vendría a ser una persona de doble ánimo, ¿me entiende usted? Siempre se va a encontrar en la encrucijada entre lo carnal y lo espiritual. Ahora, hay valores que se han descuidado. En esta semana, anteayer saqué un post y voy a seguir trabajando con eso porque son cosas que se están descuidando un poquito, ¿no? ¿Qué se ha descuidado? Por ejemplo, especialmente los varones, ¿no? La atención, el hecho de ser atentos, a veces es confundida esta acción de ser atentos con los demás. El ser obedientes, el ser personas que solemos agradecer. A eso le llamamos valores de carácter, ¿verdad? Esos valores de carácter se están descuidando. Ya no se ven hombres así, ¿no es cierto? ¿No? Veraces, puntuales. Bueno, sí se ven, pero pues es raro, ¿no? Puntualidad es una de las cosas que se pelea bastante en ese sentido. El aseo personal, ¿no? El aseo personal, la vestimenta, la lealtad, la paciencia, son valores que se están esfumando, que ya no se ven, ya están, pero pues parece como una neblina, ¿no es cierto? ¿No? Parece como una neblina. Ahora, sin embargo, hay cosas que se pueden confundir. Y déjeme decirles por qué. Hace una semana, menos de una semana, unos días, mi esposa y yo estábamos en un evento de una graduación de niños. Y pues mi nieto estaba entre ellos, es Rita. Y ellos salieron con su maestra, estaban cantando, haciendo su show, ¿no es cierto? ¿No? Bonito su graduación. Y entre todos ellos había un niño que se paró en un lado, ¿te acuerdas, Angélica? Y se para allí, y el evento duró 30 minutos, creo. Los 30 minutos el niño estaba así. Así como estoy yo. Todos los niños moviéndose. Estamos hablando de un niño de, ¿cuántos años? ¿4 años? ¿5? ¿4? 4 o 5 años. O sea, podría parecer chiste, ¿no? Después de 5 minutos dije, mi esposa y yo comentamos, eso es un problema. Y es posiblemente sea un problema porque obviamente el niño está obligado a estar ahí. Y el niño sabe que si se mueve de ahí, le va a caer o algo le va a pasar. ¿Me entiende usted? ¿No? Entonces, alguien podría decir, no, el papá, qué bueno, la mamá, lo agarraron, lo acostumbraron, lo pusieron ahí, el chiquito como soldado. Ese niño cuando crezca, si no le pasa este trauma que tiene, ese niño va a ser un problema más grande. Espero que no. Espero que no. Entonces, el asunto de los valores es cambiante, ¿me entiende usted? Es cambiante. Escuché hace poco nomás en
emisora que escuché, que sintonicé, una persona que decía que tenemos que regresar a los valores antiguos, decía, ¿no? Y bacán, o sea, que impresionante, o qué bien. Y de pronto empieza a decir, el negro tiene que seguir siendo negro. El mexicano tiene que largarse a su país. ¿No? Los indios tienen que vivir en su tribu. Y los blancos tenemos que gobernar. Pero esos eran los valores de antes. ¿Entiende usted? En donde la mujer no tenía opinión. ¿Tenemos que regresar a esos valores? Claro que no. Claro que no, ¿me comprende? Claro que no. Entonces, otra vez, hay evidencias de una integridad venida a menos. Y déjenme ir rápido a este punto aquí. Hay evidencias de una integridad venida a menos. Se los voy a explicar en un momentito. Mire, y aquí es donde viene este punto de vista que les enseñé en el comienzo, que les dije en el comienzo, que según yo, su pastor, creo que son cosas que Dios pone en la Biblia para que usted las entienda y las comprenda. Sin embargo, usted puede tomarlas como suyas o usted puede tener su propia opinión y puede confrontarlas con Dios de alguna manera. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, evidencias de una integridad venida a menos. ¿Qué? Por ejemplo, ¿usted cree que Dios está en contra del homicidio? ¿Dios está en contra del homicidio? ¿Qué es su posición en cuanto a eso? El hombre, Dios está en contra del homicidio. ¿Ok? Génesis capítulo 1, versículo 27 dice, Dios creó al hombre a su imagen, a imagen suya, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. ¿Ok? Y en el mismo libro de Génesis capítulo 9, versículo 6 dice, el que derrame sangre de hombre por el hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios hizo él al hombre. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Dios está en contra del homicidio, pero está en favor del castigo justo. ¿Entienden lo que quiero decir? Total, pastor, ¿está en contra del homicidio? Sí, está en contra del homicidio, pero está en favor del castigo justo. ¿No? ¿Qué es el favor del castigo justo? Dice, el que derrame sangre de hombre por el hombre, su sangre será derramada. ¿Qué cosa quiere decir? Si matas, entonces, pues eso no lo digo yo, está acá en la Biblia. Vamos a hablar un poquito más de esto. Es que hay un castigo, Dios aprueba el castigo, sí. Ahora, está hablando de la pena de muerte. En los Estados Unidos se practica la pena de muerte en varios estados. En Perú está sucediendo algo bastante horrible, ¿no? Ya, no quiero decirles cómo está el Perú, pero está completamente horrible. Muertes, asesinatos, gente mutilada, gente cortada en pedacitos, cárteles. Escuché de México bastante así en algún momento. Perú está horrible. Entonces estaban hablando de la pena de muerte y salen algunos hermanos en la fe. Dios prohíbe esto, que Dios. Estaba pensando, ¿Dios lo prohíbe? No, ok. ¿Sí o no? Éxodo capítulo, después de ver Génesis 9:6, en Éxodo capítulo 21, versículo 12 dice, el que hiera de muerte a otro, ciertamente morirá. ¿Ok? Ahora, otra vez, Romanos capítulo 13, versículos 3 y 4, dice, porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para que hace el mal. Deseas pues no temer a la autoridad, haz lo bueno y tendrás elogios de ella, pues es para ti un ministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es un ministro de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Dios dice que Él pone reyes, Él pone presidentes, y cuando los presidentes determinan tomar este tipo de acciones, Dios dice, está bien. Pastor, ¿esto es lo que dice la Biblia? Pues eso es lo que yo veo que dice. Estoy seguro que en sus pensamientos dirá, oye, pero Dios está de acuerdo, no está de acuerdo. Por ejemplo, ¿para usted las guerras son malas? Sí, para mí también. ¿Quién quiere guerra?
¿Hay guerras justas? Hay guerras justas. Hay guerras justas. Todo el tiempo lo ha habido. Deuteronomio capítulo 20 explica, Dios da una ordenanza y explica cómo debe ser la guerra. Ahora, recuerden que Dios es un Dios guerrero. Todo el Antiguo Testamento se pasa en guerras. Y Dios instruye al pueblo de Israel cómo tiene que ir a la guerra. ¿Me entiende usted? ¿No? Ahora, en Romanos capítulo 13, versículo 1, Tito 3, 1, 1 de Pedro 2, 3, 14, dice así: sométase por causa del Señor a toda institución humana, ya sea el rey como autoridad, los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Ahora, con estos pasajes nosotros tenemos que entender lo siguiente. Si mi país declara la guerra o se declara la guerra con otro, yo tengo la responsabilidad de ir a la guerra para pelear por mi país. Así de sencillo. Pastor, ¿dónde está? No, entiéndalo usted entre líneas. Pero es que Dios no quiere la muerte. No, Dios no quiere la muerte para nada, porque hay una diferencia entre matar y asesinar, ¿o no? Hay una diferencia entre matar y asesinar. Yo no me gusta mucho hablar de esto, pero hay que hacerlo porque es algo que tenemos que nosotros que entender. ¿Me entiende usted? Éxodo capítulo 21, versículos 2 y 14, Números capítulo 35, versículos 9 al 34. Los he puesto ahí para que usted creo que los tiene ahí. Usted puede hacer una diferencia, ¿no es cierto? Entonces, dice que si se demuestra que la muerte de una persona, de una persona fue por asesinato, esta persona que mató debe de sufrir lo mismo que el otro. En dos palabras, si este asesinó a otro, debe ser muerto. Pero si se demuestra, ¿no es cierto?, que la muerte de la otra persona fue accidental, ¿ok?, o involuntaria, o por motivos de recibir órdenes y tener que hacerlo, como es en una guerra, entonces el culpable, en un sentido, deberá ser llevado. En ese sentido, Dios había propuesto ciudades de refugio. Entonces se llevaban a estas personas que habían obedecido, habían tenido que matar, ¿ok?, pero pues era por asuntos de obediencia a la autoridad, en este caso a la autoridad militar. Por eso Dios hace una diferencia entre la muerte y el asesinato, ¿no? Entonces, claro, todos nosotros tenemos una idea, pastor. Y yo digo esto porque los hombres estamos, a veces ese es el punto de nuestra conversación. Esta mañana estamos reunidos los varones y casi el 75% de nuestra conversación era parte de eso, ¿no? Parte del conflicto que hay en el mundo en este momento, ¿no? Cómo la gente está muriendo de tantas cosas que no necesariamente es una arma la que te mata ahora, sino aún el agua que bebes, por decirte así. ¿Ok? Y por último, cuando he escuchado hablar, yo digo esto especialmente los varones, porque a veces los varones hablamos más de esto y las señoras son un poquito más cuidadosas en el hablar, o sencillamente se callan porque no saben más de esto. Pero el Señor Jesús es bien puntual en cuanto a este punto. ¿Por qué? Le llaman el sexto mandamiento, ¿no? Y el sexto mandamiento dice, el enojo y el odio, de acuerdo a Jesús, son un asesinato. O sea, Jesús dice, si tú odias a una persona, no te esfuerces en tomar un revólver y matarlo porque ya lo mataste, ¿no? O sea, para Dios tiene igual peso uno que agarra un arma y dispara y asesina, que uno que tan solamente con el corazón, o sea, con todo su ser, odia a otra persona. Es tan igual que un asesino. Y según Dios, uno que mata también debe de morir. Ahora, entonces, pastor, ¿qué tiene que ver esto? Bueno, como dije, la conducta, las evidencias de una integridad, de la integridad se han venido a menos porque no tenemos claro nuestros conceptos. No tenemos claro nuestros conceptos de la opinión sobre la guerra, de la opinión sobre la maldad, de la opinión sobre el asesinato. No tenemos claro porque no conocemos los principios de la palabra de Dios. Entonces la intención es darle a conocer los principios de la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál es la conducta de un hombre según Dios?
Vamos al punto. Y ahí es donde va. Y vamos a tener nuestra base. Ahí tiene para llenar. ¿Ok? Dice Éxodo capítulo 18, versículos 21. Quiero leer todo el pasaje rápido. Dice así. Además, escoge de entre el pueblo algunos hombres respetables y temerosos de Dios, confiables y nada ambiciosos, y ponlos al frente de grupo de 1,000, 100, 50 y 10 personas. Okay. Dios establece y le dice a los líderes, le dice al líder, esto es lo que tienes que hacer, ¿no? Con los varones. Entonces, de aquí sacamos por lo menos 3 grupos cuya conducta es necesaria para Dios. De aquí el tema, ¿no es cierto? ¿No? O el título. El hombre que Dios desea tiene integridad en su conducta. No solamente en su posición, es decir, en su postura frente a las dificultades de integridad que tiene este mundo, sino ahora en su conducta. Y tenemos el primer grupo, donde dice, además escoge de entre el pueblo algunos hombres respetables. Entonces, el primer grupo son el grupo A, hombres temerosos de Dios. Hombres temerosos de Dios. Y aquí ¿quiénes están? Justamente hombres temerosos de Dios. Dice, elige tú mismo entre el pueblo hombres capaces y temerosos de Dios. Capaces de no ser vagos. Capaces de no ser insolentes. Capaces de no ser desobedientes. Capaces de no dejarse descontrolar por cualquier cosa. ¿Ok? Ahora, dice también en el número 2, hombres de buen carácter, y la palabra que usted debe poner ahí es público, y sin amonestación. Público. Y ahora les voy a indicar un poquito. 1 Samuel capítulo 12, versículos 1 al 4 dice, Samuel reunió a todos los israelitas y les dijo, he oído atentamente todo lo que me han dicho y les he puesto un rey, Saúl. Aquí lo tienen ante sus ojos. Yo ya estoy viejo y lleno de canas y he convivido entre ustedes desde mi juventud. Pero mis hijos viven entre ustedes. Aquí me tienen. Acúsenme de algo ante el Señor y ante su rey. Dígame si acaso he robado el buey o el asno de alguien, o si he hablado mal de alguien, o si he ofendido, o si alguien me ha sobornado para cometer injusticia a su favor. Hablen y yo haré restitución. Y mire, todos dijeron, nunca nos has calumniado ni ofendido, tampoco has robado a nadie. ¿Ok? Entonces, hombres de buen carácter público. ¿Ok? ¿Cómo me debo conducir? Con buen carácter público. Más abajo, el punto número 3. Hombres de buen carácter personal. La palabra que usted tiene que poner ahí es personal. ¿Ok? Hechos capítulo 6, versículos 9 al 10. ¿Qué cosa dice? Pero unos que eran de la sinagoga llamada de los libertos y otros que eran de Cirene, Alejandría y Cilicia y Asia, se pusieron a discutir ¿con quién? Con Esteban. ¿Ok? Pero como no pudieron superar la sabiduría y el espíritu que Dios le daba. ¿A quién? A Esteban. Ahora, pastor, ¿tengo que ser como Esteban? Me encantaría tener el carácter personal de Esteban. ¿Ok? Otro, punto número 4. Hombres cuya responsabilidad es probada. Creo que la palabra que tiene que poner ahí es responsabilidad, ¿no? ¿Sí está? Ok. Hombres cuya responsabilidad es probada. ¿Ok? Nehemías capítulo 5, versículo 15, según la Nueva Versión Internacional, dice así. En cambio, los gobernantes que me precedieron habían impuesto cargas sobre el pueblo y cada día les habían exigido comida y vino por un valor de 40 monedas de plata. También sus criados oprimían al pueblo. Miren lo que dice Nehemías. En cambio, yo, por temor a Dios, no hice esto. O sea, Nehemías era responsable a Dios. ¿Ok? Otro punto. Hombres
cuya generosidad es manifiesta. Hechos capítulo 10, versículo 2. A ver si se acuerdan quién es. Por favor, ¿quién da más? Acuérdense de esta persona. Y él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. Realizaba muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente. ¿Quién es este señor? ¿Quién? Cornelio. Hechos 10:2. Cornelio, el soldado, ¿se acuerdan que cuando estaba ahí Pablo y Silas se fueron allá a su casa? Inmediatamente él dijo, yo me bautizo, y toda su gente y sus criados todos se bautizaron. Ese tremendo hombre era generoso. Gracias. Está cumpliendo su cometido. Ok, otro. El punto número 6. Hombres cuya fidelidad a Dios no está en duda. Hombres cuya fidelidad. ¿Pusieron la palabra fidelidad? Ok, Nehemías capítulo 7, versículos 1 al 3. Dice, cuando la muralla quedó reconstruida y yo había asentado las puertas y habían sido designados los porteros, los cantores y los levitas, puse al frente de Jerusalén a mi hermano Anani y a Ananías, jefe de la fortaleza, porque este era hombre fiel y temeroso de Dios más que muchos. Interesantísimo, ¿verdad? Ahora tenemos el grupo número B. Un ratito, vamos a... ¿Dónde se fue? Ya. Gracias, después lo veo. Gracias, hijo. Ok. Hombres sinceros, ¿ok? Hombres sinceros. El punto número 1, Génesis capítulo, déjenme leer un ratito Éxodo 18, 21, la segunda parte dice así. Temerosos de Dios, hombres veraces que aborrezcan las ganancias deshonestas. Ese es el segundo punto de Éxodo 18, 21. Encontramos el punto 1 después de la letra B, hombres sinceros. Dice, hombres conscientes de Dios. ¿No? La palabra que usted tiene que poner ahí creo que es conscientes de Dios. No voy a leer todo el pasaje porque usted se va a acordar quién es. ¿De quién se está hablando acá? De Daniel. No, perdón, de José. Josué fue llevado ¿a dónde? Fue llevado a Egipto y Potifar, ¿no? ¿Se acuerdan usted? Y lo pusieron a él como el mejor administrador. Y él nunca falló en sus órdenes. Lo calumniaron y todo lo demás, pero él fue un hombre consciente de Dios en todo tiempo. Porque él, mientras estaba en el momento más difícil de su prisión, él recordaba las enseñanzas de su padre en cuanto a Dios. También tenemos en el punto número 2, hombres fieles en su conducta. Nehemías capítulo 13, versículo 11, donde dice, y puse al frente de los almacenes, al sacerdote Selenías, al escriba Sadoc y a Pedaías, uno de los levitas. Además de estos estaba Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque se les consideraba, escuche, dignos de confianza. Y su responsabilidad era repartir las raciones, ¿a quiénes? ¡Ay, qué interesante! O sea, escúcheme bien, para repartir cosas había que poner hombres de confianza, ¿no? Que ellos podían no dividir las raciones correctas para las personas necesitadas. Aún hasta para eso ponían personas indicadas, ¿me entiende usted? Ok. Luego tenemos en el punto número 3, hombres humildes en su actitud. Y podemos encontrar a alguien aquí importantísimo. ¿Se acuerdan de qué habla Reyes capítulo 3, versículos 3 al 11? Está hablando de Salomón, ¿no? Salomón, hijo de David. Y Dios le dice, ¿qué quiere Salomón? Y todo el capítulo de qué habla, ¿qué cosa es lo que pide Salomón? Pide sabiduría. Pide sabiduría. Versículo 10 dice, fue
del agrado a los ojos del Señor que Salomón pidiera esto? Y Dios le dijo, porque has pedido esto y no has pedido para ti larga vida, ni has pedido para ti riquezas, ni has pedido la vida de tus enemigos, sino has pedido para ti inteligencia y sabiduría para administrar justicia. O sea, Dios lo premió. Interesante, ¿verdad? Salomón, humilde. Y el último grupo, hombres con dominio propio. Y acá encontramos 3 puntos más. El punto número 1, tiene que poner la palabra así, hombres confiables financieramente. Confiables financieramente. Déjeme leer Éxodo 18:21, la tercera parte, donde dice, y los pondrá sobre el pueblo como jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. Está hablando de liderazgo, pero dice, estos hombres tienen que ser confiables financieramente, es decir, hombres que aborrezcan la avaricia, ¿ok? 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10 dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y se torturaron, ¿no? Con muchos dolores. Ok, o sea, las personas que están encargadas de dinero deben ser hombres confiables financieramente. ¿Entiende usted? Que no van a agarrar. El punto número 2, hombres sociológicamente, escuche esta palabra me encanta y espero que usted pueda ponerla en su corazón, así como una estaca y grabar su corazón de esta palabra. Escúcheme bien. Hombres sociológicamente transformados, no reformados. Dios no quiere hombres reformados. Dios quiere hombres transformados. El reformado, lamentablemente, siempre va a tener una excusa para regresar y decir, yo no puedo. El transformado va a decir, Dios puede en mí. ¿Me comprende usted? Y lo podemos ver en este versículo, Romanos capítulo 6, 12, versículos 16 al 21. Lo voy a leer porque creo que es importante. Dice, mira, esto hacen las personas transformadas. Tengan el mismo sentir unos con otros. No sean altivos en su pensar, sino condescendiendo con los humildes. Estoy hablando de la Biblia de las Américas. No sean sabios en su propia opinión. Nunca paguen a nadie mal por mal. Respeten lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto a ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. Amados, nunca tomen venganza a ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Eso solamente lo pueden hacer hombres transformados. Solamente. ¿Me entiende usted? Solamente ellos. Y el último punto, hombres humildes en su mente. Hombres humildes de mente. No de mente humildes, no de mentes, ¿no? Hombres humildes de mente. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 7. Este versículo archiconocido. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Humildes de mente quiere decir, me desnudo, me despojo delante del resto y verdaderamente, Señor, tú eres el que hace en mí y yo no puedo hacer nada sin ti. Ahora, más abajito, para terminar, dice una palabra, aplica. Ahora, yo quería continuar con este sermón, pero ya a estas alturas, cuando estaba haciéndolo, me daba cuenta que ya estaba volando en el tiempo. Y decía, ¿lo culmino o no lo culmino? ¿Quieren que lo culmine? Para la próxima semana. Para la próxima semana los voy a dejar con esa encrucijada porque será interesante. Pero mientras deje que le diga esta parte. Aplica. Mira esta parte, dice así. Tu integridad es manifiesta en la obediencia a los mandatos de Dios para tu vida. De lo contrario, tu vida está en peligro de muerte espiritual. ¿Se acuerdan ustedes qué pasó con Elías y los sacerdotes? ¿No? ¿Qué hizo Elías? Elías agarra, y él estaba bien seguro de su relación con Dios, ¿verdad?
No decía, si le digo al Señor que llueva, Él va a consumir este holocausto en ese momento, ¿verdad? ¿No? A ver, háganlo ustedes. ¿Y qué hicieron los otros religiosos? Se sajaban el cuerpo, hacían oraciones, y clamaban. Y bueno, ¿y Elías qué hacía? Dice la Escritura que se reía. Se reía. Final de la historia. Elías decapitando a más de 400 sacerdotes, idólatras, religiosos, que decían que tenían la verdad, pero que no tenían la verdad. Porque Elías tenía la verdad. Por eso digo, este es el pasaje de la siguiente semana. Ahora, ¿qué es lo que quiero decir? Quiero decir que nuestra vida espiritual está en peligro de pasar a una muerte espiritual cuando nosotros de pronto decimos, Señor, esto es imposible para mí. Mire, la Biblia dice que no hay nada imposible para el Señor. Y voy a decir, algunos dirán una burrada, espero que no lo considere así. Mire, los que somos más viejos hemos pasado cosas más horribles. Hemos hecho cosas muy buenas y hemos hecho cosas peores. ¿Entiende usted? ¿Y qué cosa es la experiencia? La experiencia no es la suma de los años. La experiencia es la suma de las cosas peores que uno ha hecho. Que por experiencia le dice, no hagas esto, yo ya pasé por ahí. ¿Me entiende? ¿Ya? Ahora, ojo, pastor, ¿qué cosa? ¿Le van a poner una corona por tener experiencia? No, jamás, no digo eso. Al contrario, me avergüenzo. Pero déjeme decirle que es importantísimo para nosotros aprender a desear que Dios haga en nuestras vidas este avivamiento que necesitamos. Por eso termino con Lamentaciones capítulo 5, versículo 21, donde dice, haznos volver a ti, Señor, y volveremos, devuélvenos la alegría que antes teníamos. O sea, un hombre de Dios con una conducta íntegra es una persona alegre, una persona, como dije antes, no renovado, transformado. ¿Me entiende usted? Transformado. Que está aprendiendo día tras día, día tras día, día tras día, este concepto que Dios nos presenta por medio de su palabra. ¿Está de acuerdo con eso? Cierre sus ojos donde está. Padre Celestial, gracias en esta noche por darnos la oportunidad de servirte y esperamos que todos aquellos que pudieron escuchar este mensaje, escuchar este estudio, Señor, puedan salir fortalecidos y saber, Señor, que estamos en la carrera, que estamos en esa competencia diaria contra nosotros mismos, Señor, en donde muchas veces, Padre, tenemos que entender que nos falta, Señor, nos falta mucho, nos falta más preparación, nos falta más entendimiento, pero ya estamos en la carrera, ya estamos ganando, ya tenemos la victoria, porque tenemos, Señor, de nuestro lado el Espíritu Santo que nos motiva y nos da sabiduría. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu gran amor para con nosotros. Gracias por todo lo que nos has dado en este día. Bendice a nuestros hermanos, sana a los enfermos, sana a todos aquellos que necesitan, Señor, una relación personal contigo. Lléganos con bien a casa y bendice las ofrendas. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Que Dios les bendiga. Vamos a casa. Gracias por su paciencia y por su amor. Que Dios les bendiga. Nos estamos viendo pronto. Gracias.